Ya durante la campaña política que realizaron las diferentes candidatas y candidatos a los municipios, en la ciudad de La Paz se hablaba mucho de la cercanía de la empresa que administraba la constructora Las Loritas y el entonces candidato Iván Arias. Luego esto desde luego se disipó luego de la elección, pero hoy parecería que es un tema que vuelve a saltar a la opinión pública por algún edificio patrimonial en Obrajes, por algunas autorizaciones de edificios en zonas donde normalmente no existían edificaciones tan altas. Pero bueno, es un tema que termina complicando y obligando a salir a explicar y a darle algún contexto para que la población lo entienda. Quiero saludar a Jorge Dulón, concejal municipal en La Paz. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Te saluda Ángel Careaga. Muy buenas noches, querido Ángel. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Y bueno, pues como siempre también atento a tus preguntas. Jorge, hace unos días una comunicación por parte del equipo legal de el señor Lora, que ahora mismo guarda detención preventiva en el penal de San Pedro, daba cuenta de que las construcciones o todos los dineros que están reclamando las personas que se sienten damnificadas están invertidos en obras que han sufrido una detención por falta de autorizaciones por parte del Consejo Municipal o algo así. Es absolutamente ambiguo querer entender esto. ¿Qué tiene que ver el Consejo Municipal de La Paz con la autorización para que una constructora o alguna empresa realice edificaciones en la ciudad? Muchas gracias por la pregunta, querido Ángel. Es pertinente que podamos justamente dar información adecuada respecto a este comunicado que mencionas, que por una parte saca la empresa en cuestión y después lo tapa, es decir, lo quita de las redes. ¿Y por qué lo quita de las redes? Seguramente porque se da cuenta que ha cometido un grave error. Como todos sabemos, el Consejo Municipal tiene tres funciones fundamentales. Primero, fiscalizar. Segundo, deliberar. Y tercero, realizar normativa. ¿No? Y en ese sentido no tiene absolutamente nada que ver con la institución del Estado fiscalizadora en poder aprobar o no aprobar construcciones que en este caso son o están fuera de norma. Tú sabes bien que se han identificado 17 construcciones de esta empresa que no tienen autorización específica para construir. De estas 17, 2 tenían autorización, pero han transgredido la norma porque se han pasado del número de pisos correspondiente y por lo tanto está absolutamente claro que ninguna de las edificaciones de la empresa en cuestión tiene autorización. Por lo tanto, querido compañero, este tema tiene que ver o responde a un conflicto entre privados. Lamentablemente es así. Han habido personas que han sido engañadas o que son víctimas justamente de esta empresa que ha tenido promociones, ofertas además muy atractivas y que lamentablemente han hecho caer en error a las personas que han puesto sus ahorros, su dinero para poder comprar los departamentos y los pisos. Después de eso, esas personas se han dado cuenta que lamentablemente, como ya he indicado, pues ninguno de los pisos, ninguno de los departamentos tenía autorización, menos catastro, menos la posibilidad de poder individualizar la propiedad, y así que por eso han manifestado su desacuerdo con la empresa y han comenzado a iniciar, entiendo en algunos casos, procesos penales en contra de los responsables de la empresa. Bien. Es bueno hacer esta aclaración porque desde luego uno encuentra una cantidad enorme de entredichos, de idas y vueltas, de comunicaciones que al final terminan confundiendo a la población y hasta terminan haciéndote sospechar de que verdaderamente la empresa que presenta estas edificaciones llamadas Las Loritas estarían hasta a lo mejor sufriendo algún perjuicio por parte del Estado, en este caso del gobierno municipal. Pero Jorge,
¿Qué es lo que sucede al final del día? Empezaron a circular fotografías donde hay hasta una cercanía que dista mucho de simplemente el reconocimiento o el compartir un espacio común entre el alcalde Iván Arias y el señor Jorge Lora o no recuerdo en este momento, Harold Lora, en diferentes momentos. ¿Cuál es la relación que finalmente tuvo esta empresa con ya sea el equipo de campaña del ahora alcalde Iván Arias o el alcalde Iván Arias ya en funciones? Bueno, lo primero que creo que hay que analizar de manera responsable, querido Ángel, es que estamos en una etapa ya preelectoral del nivel nacional y después vamos a pasar seguramente el próximo año una etapa preelectoral en el nivel subnacional. Y no es casualidad que este tipo de hechos sean aprovechados por personas escrupulosas, pseudoanalistas, que además no en tu medio, pero sí en otros les dan cabida para desinformar. Pero además se utilizan las redes sociales, como bien mencionas, para mostrar fotos, videos, grabaciones, que obviamente alimentan el morbo de la gente. Tú mejor que nadie sabe que las redes sociales se han convertido en un medio de difusión bastante cuestionable, por decirlo menos, porque puedes decir, hacer, informar y desinformar en todo sentido. Y creo que ese ha sido el primer elemento que hay que analizar. Ha sucedido un hecho claro, absolutamente claro, y a partir de eso las redes, como bien mencionas, han estallado. Lo cierto es que sí, efectivamente, han habido muchas personas, N personas, que han participado en la campaña de Iván Arias cuando era candidato. Muchísimas, Ángel, desde dirigentes sociales, empresarios, ciudadanos de a pie y demás, que veían y que todavía ven, en algunos casos, el proyecto de Iván Arias de políticas públicas adecuado para el mejoramiento de la ciudad de La Paz. Y es por eso que se han acercado a hacer campaña. Y es ahí donde se ha conocido a personas como este señor Lora y otras personas con las cuales se ha acompañado la campaña. Pero eso no quiere decir de ninguna manera, o en este caso específico, que se haya logrado hacer un acuerdo oscuro entre la gestión y el empresario en cuestión y demás, ni mucho menos, y lo prueba justamente el dato o los datos que tenemos en el sentido de que estas construcciones no tienen aprobación. No es que se ha intentado y demás, no tienen aprobación. Pero también, Ángel, lo que hay que decir para que la gente tenga la información completa es que en mi concejalía ha sí observado un conjunto de proyectos de normativa que de alguna manera buscaban regularizar las construcciones fuera de norma. Recuerdo yo que estaba primero la ley autonómica 467 cuando yo era presidente y ahí yo dije claramente que no estaba de acuerdo ese proyecto de ley y es más, me salí del pleno para no ser parte porque creí y sigo creyendo que proyectos de esta magnitud deben realizarse de manera colectiva, con la participación de actores involucrados como colegios de arquitectos, ingenieros, profesionales de la ingeniería, dirigentes, controles sociales, etcétera, cosa de que sea un proyecto legítimo. De la misma manera, en 2022 también se intentó meter una ordenanza, la 046, que te acuerdas, fue polémica, estuvimos también en una entrevista en tu programa, que sí se aprobó en su tratamiento y sí se aprobó en general, y después fue muy polémica. Y yo tuve que presentar un proyecto de abrogación de la 046 que fue tomado en cuenta junto a otra iniciativa. Después hubo otro intento, ya cuando yo era presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, 2023, para poder trabajar algo más participativo, y ahí yo propuse que sea una comisión mixta que trabaje el tema en términos de la Comisión Territorial y la Comisión Económica, y eso quedó ahí. Entonces, como puedes ver, Ángel, han habido distintos intentos de realizar una normativa
pero que nunca ha llegado a un buen puerto, y esperemos que ahora sí tengamos la capacidad los legisladores y también los miembros del Ejecutivo de convocar a todas las partes para tener un proyecto responsable que pueda identificar a todos los paseños y no paseños que viven en La Paz. Este problema, Ángel, y con esto termino, data de hace muchísimo tiempo. Imagínate, el 2011 se han identificado 37,000 proyectos fuera de norma. ¿Qué han hecho las gestiones anteriores? Lo que han hecho, Ángel, es poder establecer algunas acciones muy específicas, casi institucionalizando la regularización. Han creado una unidad organizacional para poder regularizar las construcciones fuera de norma, para decirlo en términos sencillos. Claro. Y no han conseguido buenos resultados porque los costos eran onerosos. Por lo tanto, lo que yo quiero decir, para ser también propositivo, es que hay que repensar las normativas, hay que cambiar la ley de uso de suelos, que también data de 2011, hay que cambiar el mapa de riesgos, que data de 2012, y hay que arreglar algo fundamental también, Ángel, que tiene que ver con los límites, que es también otro tema que hemos ido tratando en varios programas que me has invitado, y que no tiene solución. La gobernación tiene que tener los pantalones bien puestos para convocar a los gobiernos municipales y de esa manera, de una vez por todas, establezcamos nuestros límites. Bien. Ahora, Jorge, todo lo que se pueda diseñar, todo lo que se pueda aprobar, todo lo que se pueda verdaderamente avanzar en este tema, va a ir para adelante. Parecería que ninguna de las normas pueden ir con retroactividad, y el hecho es que, como tú bien lo decías en anteriores gestiones y en esta seguramente, es más fácil incumplir la norma y que luego prácticamente pagar una pequeña multa porque me pasé 6 o 5 pisos de lo que tenía aprobado, y finalmente pagando esa multa voy a seguir adelante. Las edificaciones del señor Harold Lora van a sufrir ese beneficio. Al final del día, después de los procesos, quedará simplemente como, bueno, voy a pagar mi regularización y entonces podré tener al final del día estos edificios construidos en la ciudad de La Paz, aunque hayan iniciado fuera de norma. Exacto. Yo creo que hay que primero pensar justamente en estos cambios estructurales, Ángel. Reitero, la posibilidad de hacer una nueva ley de uso de suelos, la posibilidad de tener un mapa de riesgos, la posibilidad de cambiar todos los mecanismos de fiscalización para tener todo un modelo de planificación urbana en corresponsabilidad con la ciudadanía. Creo que eso es lo fundamental para no caer en lo que bien mencionas, que es un problema histórico, Ángel, de que construyo, ¿no? Primero que construyo, hago las cosas ilegalmente. Segundo, cuando van a fiscalizarme los de la subalcaldía, no los dejo entrar. Y si entran, los demando porque han invadido propiedad privada. Imagínate, es así la cosa. ¿No? Y sigo metiéndole, y después pienso que voy a regularizar. Eso lo puedo hacer, puedo imaginarlo como empresario trucho, porque la norma, voy a aprovecharme de los vacíos de la normativa. Por eso yo creo que es importante que se cambie de manera estructural el tema. ¿Recuerdas lo que le ha sucedido a Juan del Granado en los primeros meses de su primera gestión, si no me equivoco? El famoso caso Brum, sí, en donde el exalcalde, lo que hizo es identificar una presunta construcción fuera de norma en un terreno que presuntamente era municipal, y lo que hizo él rápidamente fue destruir la construcción. Era una casa, entiendo yo, un lugar privado. Y después tuvo que calcarse varios procesos por haber hecho eso, y finalmente, ¿sabes qué es lo que sucedió, Ángel? Perdió. Claro. Y tuvo que pagar él por haber derrumbado esto. Es un ejemplo, solo un ejemplo que también refleja el vacío normativo que existía desde esa época y que prevalece todavía. Entonces hay que ver justamente en el marco de la nueva planificación urbana qué es lo que vamos a hacer, porque como te digo, lo que hay ahora está totalmente fuera ya de fechas, ¿no? Imagínate, desde 2011 tenemos estas normativas, y tenemos que comenzar a pensar también
dónde vamos a construir nuevos edificios, qué zonas son las adecuadas para construir esos edificios. Pero adicionalmente yo quiero ser bien reiterativo en esto, Ángel. Si no resolvemos los temas de límites, tampoco vamos a controlar mucho. Palca, Mecapaca, Chocalla, El Alto y demás que son circundantes al gobierno municipal de La Paz dan permisos porque creen erróneamente o tal vez no que es su territorio. Y hay empresas muy famosas, querido Ángel, que se aprovechan de esos vacíos para poder aplanar cerros, botar el material a los ríos, construir pequeñas urbanizaciones con permisos de esos municipios que lo que quieren es lucrar un poquitito, ¿no? Y se aprovechan también del vacío. Entonces, mientras no tengamos tampoco una claridad respecto a los límites de cada municipio, no vamos a poder controlar adecuadamente, porque si queremos controlar, ¿no? Y no permitimos la construcción, otro va a permitir la construcción. Jorge, le quiero agradecer mucho de verdad el tiempo que ha compartido con nosotros. Era bueno escuchar de una autoridad municipal toda esta información que se desprende de este caso y ojalá, de verdad, esperemos que vengan mejores días para los municipios en donde no sea tan fácil aprovecharse de los vacíos legales. Un abrazo enorme, que tenga buen descanso, concejal. Muchísimas gracias, Ángel, un abrazo. Que esté muy bien. Vámonos un corte, volando enseguida a la parte final de Claro.